Muy buenas y bienvenidos una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a una pareja muy especial. Ellos son Marina y Carlos, inversores que empezaron ya hace unos poquitos años. No tenían esa mentalidad para invertir, pero va a llevar mucho la atención cómo llegaron a ese consenso entre pareja, porque también invertir en pareja de verdad es un hándicap. Hay muchas parejas que no son capaces de llegar a invertir en pareja. Lleva a muchas tensiones, de hecho es una de las principales razones por las que las parejas incluso se divorcian, ¿no? Es por el hecho de que no tienen ese consenso en cuanto a su economía, en cuanto a sus finanzas. Pero aquí tenemos una pareja que es un ejemplo de ello, van a hablar sobre ello, son inversores inmobiliarios en Madrid, también en Elche, y vamos a hablar hoy sobre ello. Marina Bautista y Carlos, ¿qué tal estáis? Bien, muchas gracias, Carlos. Digo, Charlie, perdón. Muchas gracias, Charlie. Muy emocionada por estar y formar parte de un podcast tuyo. La verdad que nos ayuda a muchos inversores a seguir aprendiendo, porque cada vídeo que tú lanzas da mucha información a muchas personas. Muchas gracias. Sí, un placer. Y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo también explicando eso, ¿no? Cómo la inversión inmobiliaria, además, sois una pareja también que tú eres de, por ejemplo, de Bolivia, tú, Carlos, eres español. Ya Y que, oye, cómo habéis llegado a tantos consensos, ¿verdad? Que me lo habéis estado también contando de manera privada, pero bueno, os invito ahora a que os lo contéis. Así que la primera pregunta es eso, ¿qué es lo que os llevó a vosotros dos como pareja a iniciaros en esto de la inversión inmobiliaria? Contadme. Pues a ver, te cuento yo un Uh poco. -huh. Ha sido la necesidad, lo he comentado muchas Mm. veces en algún otro podcast, la necesidad de buscar una vivienda para mis hermanos cuando vinieron a España. Yo me empecé a traer a hermanos de Bolivia y, visto los alquileres, decidimos, Carlos y yo, aventurarnos una compra nueva para que ellos pudieran vivir en esa vivienda. Y esa fue realmente el motivo de una compra, ya como inversión. Anteriormente, Carlos tenía su propia vivienda y yo tenía esta casa que la compré también con unas propiedades que compré en mi país. Inicié hace años comprando unos terrenos en Bolivia. Y a raíz de eso, vendí todo lo que tenía en mi país, me lo traje a España y esa fue la semilla que me ayudó a comprar nuevamente en España, que es esta casa donde vivo ahora, donde vivimos. Y la otra casa de Carlos, pues también está alquilada. inicialmente es eso, como se trajo a sus hermanos, estábamos aquí, cuando ellos vinieron, estábamos aquí en nuestra propia casa. Entonces esto era mucha gente en la casa, no podíamos aguantar, éramos 11 personas aquí. Entonces la casa tiene sus limitaciones, no es una casa grande. Entonces ya tomamos la decisión, teníamos preaprobado 2 préstamos personales, ella por su banco, por ING y yo por el BBVA, y lo que hicimos fue ponernos a la búsqueda de un piso aquí en Madrid, en Carabanchel, y encontramos un pisito que era un bajo de una inmobiliaria, no una de las grandes, una así De normal, barrio. de barrio, y nos cuadró. El piso estaba bien, estaba prácticamente reformado, no había que hacerle nada, solo le tuvimos que poner un tabique y una puerta y estaba para entrar a vivir. Y lo cogimos y nos aventuramos, fue la primera inversión que cogimos, ya de vista a un alquiler, ¿no? Porque en ese piso iban a meterse sus hermanos que nos iban a pagar un alquiler por vivir ahí. Y bueno, pues ese ahí fue el inicio. O sea, por Luego ya mentalidad, ¿vino por parte de quién? de Marina, De o sea, Marina. Marina es la que tiene la mente de todo, es ella. Qué bueno. Ella es la que ha comenzado todo, la que ha iniciado todo este andadura, la que ha conseguido cambiar mi mentalidad, que es lo más importante, porque como te he dicho antes, era una mentalidad muy cerrada, muy del típico español, tu casa, tu trabajo, tu hipoteca, y no gastes y estate en tu salón, con tus amigos, tus copeos y tal. Y ella fue la que me cambió totalmente. Me empezó a dar ese gusanillo por seguir invirtiendo. Cogimos ese piso, vimos que funcionó bien, que yo en ese momento tampoco me dedicaba a hacer reformas, ni me Mm. dedicaba, aunque yo siempre he sido muy manitas, pero nunca me llamaba esa atención. En ese piso ya empezamos a hacer cosas. Eh, a raíz de ahí vimos que con los préstamos personales pudimos comprar una vivienda libre de cargas sin tener una hipoteca. Y es verdad que luego el alquiler de ese piso, más el que yo tenía de soltero antes de conocerla,
que también lo pusimos en alquiler, empezó a generar ingresos y con eso fuimos pagando muy rápido los préstamos personales. Él seguía trabajando, yo seguía trabajando y amortizábamos constantemente cuotas al banco y la verdad que ese préstamo nos lo quitamos en 2 años. En 2 años. Entonces vimos una casa libre de cargas, el banco nos ofrecía un préstamo hipotecario y fuimos a averiguar al banco. Mi casa la refinancié, nos dieron 160.000 euros, pero tuve que rechazar una parte. ¿Por qué? Porque Carlos me decía que era mucho dinero. Como él estaba en ese proceso de un cambio de mentalidad, no quería agobiarle mucho, así que pedí al banco 100.000. Si los Me dieron... pillaras ahora, ¿verdad, Carlos? No, si ahora le hubiera dicho, dame más todavía. Claro. No, en Y, ese momento estaba en la transición que estábamos Sí. hablando antes. sí. Y, Que y tristemente, como bien has dicho inicialmente, que esa es la mentalidad que tiene la mayor parte o el típico español, porque eso probablemente solo veas con tu amigo tipo, digámoslo así, esa- ¿no? Y has tratado de explicar a esas personas, oye, mira, puedes hacer esto, de esta manera puedes hemos apalancarte, hablado, puedes escalar, puedes tener mejores ingresos. pero no entran en razón, siguen en su rueda de la rata, como se suele decir, ¿no? No quieren, además te ven como estás loco, te vas a arruinar, te vas a meter en problemas, que si Hacienda, que si Hacienda. Entonces al final es lo que hablábamos antes, tienes que intentar quitarte esas amistades, apartarlas porque no No te te van aportan a nada peor, no positivo. aportan nada, te aportan tonterías. Entonces, todo ese tiempo hemos ido en solitario, los dos. Mm. Es verdad que mentalmente yo a él intentaba decirle, veía yo muchos podcasts, no españoles, veía podcasts americanos. Carlos y yo empezamos a ver por los domingos, por ejemplo, Reforma de los Hermanos Gemelos, Mm. las reformas. Entonces yo le decía, porque esta casa también donde vivimos la reformamos entera, de cero, tumbamos todo y lo levantamos de cero. Entonces el banco cuando vino a hacernos la tasación nos tasó en 260.000 euros y la casa la compré en 130.000 euros. Así que por ese motivo nos dieron un préstamo hipotecario, nos dieron 100.000 euros y con esos 100.000 volvimos a buscar otro piso libre de cargas. Lo encontramos por 81.000 euros en la zona de Villaverde Bajo. Ese piso no le hacía falta más que una cocina. Preparamos la cocina, fuimos a IKEA, compramos la cocina, Carlos lo instaló y lo anunciamos y se alquiló en horas, en horas. Era la tercera vivienda en alquiler. Ujú. Otro piso libre de cargas. Mi casa se quedó como garantía con la refinanciación y la cuota se quedó pequeña, eran 385 euros y el alquiler que teníamos eran de 700 euros. Era un alquiler tradicional en su inicio. Estuvo alquilada así hasta la pandemia. En la pandemia nosotros pues decidimos intentar ese piso no dejarlo vacío porque mis inquilinos justo se fueron 2 días antes de declarar la pandemia. Yo me fui al piso porque me daba miedo de que alguien lo ocupara o lo que sea, por los miedos que te mete la gente, ¿no? Un piso vacío, la gente siempre está viendo a ver si hay luz o no por las terrazas. Este piso tiene una terraza y se ve movimiento. Decidimos prepararlo por habitaciones. Yo te digo, el alquiler por habitaciones, desde mi experiencia, ya yo he vivido, yo he llegado en 2006 a este país y yo ya vivía en una habitación desde el 2006. Siempre se ha llevado el alquiler por habitaciones. Ahora esto se ha puesto de moda, pero yo te digo, he conocido y sé mucha gente que desde muchísimo antes del 2000 ya se vivían en habitaciones. Todos los inmigrantes que llegamos siempre ha sido la Antes estadía era en una también, habitación. había como pensiones, ¿verdad? También, imagínate, a Mm. veces vivían en la misma casa que el propietario y se da un servicio de pensión, ¿verdad? Pero tú fíjate, yo Sí, sí que recuerdo, por ejemplo, mis abuelos que han alquilado en los 80 y los 90 por habitaciones. En los 80 y los 90, es que parece que es algo que es de ahora, de estos años, porque ha habido youtubers que han hablado sobre ello, pero esto es algo, insisto, en los 80 y los 90 mis abuelos ya alquilaban por habitaciones y a distancia. exactamente. Entonces yo te digo, a ver, yo he vivido en una habitación desde que llegué a este país, una habitación. O sea que no es algo que sea nuevo. Entonces la decisión de alquilar ese piso en la pandemia, pues por habitaciones, empezó ahí. Es decir, dejarlo ya no alquila por tradicional
y sacar más rentabilidad. Bueno, es así más o menos la tercera vivienda. También el banco nos seguía dando, a pesar de que teníamos préstamos, nos seguía ofreciendo en préstamos personales. Volvimos a sacar otro préstamo personal y compramos la quinta vivienda en Madrid. Así que ¿Y hemos por qué ido tirabais No, no, por... la cuarta. la cuarta, La la cuarta, cuarta. la ¿Y La por qué, cuarta ha sido Marina, te pregunto, por qué tirabais por préstamos personales en vez de hipoteca? ¿No teníais ahí ya capacidad en ese momento? ¿Los bancos nos estaban dando? ¿O cómo? eh, a ver, era más fácil porque era como tener el dinero más rápido Mm. e ir comprando. Pero es verdad, la cuarta vivienda sí que compramos con una hipoteca. El banco nos volvió a dar. Yo averiguando, porque es que estos pisos ya daban un ingreso mensual cada mes. Teníamos más flujo de efectivo en el banco y uno de los bancos nos ofreció otro préstamo. Mm. Empezamos a buscar otro piso y encontramos uno en Alcorcón. Ujú. Este era un piso ocupado, a una vecina, a su propio familiar le había ocupado el piso. Qué locura. Al final conseguí, bueno, Mm. la propietaria consiguió echar a su familiar, pero el piso estaba completamente destrozado. O sea, era, bueno, o sea, había que tirarlo entero. Y eso Sigo en sin cuanto... comprender, Carlos, esa mentalidad, ¿verdad? Ujú, Cuando ocupan un piso y lo destrozan a mala leche, porque, a ver, si vas a vivir ahí durante 1 año o 2 años, que lo has, ilegalmente, por supuesto, y no eres capaz de mantener el piso en unas condiciones, porque una cosa es que más o menos esté un poco sucio, que quizá haya polvo, pero una cosa es eso, otra cosa es vivir en la mierda y es tenerlo completamente destrozado. No entiendo a qué aspiran. Yo creo que es por tema envidia que directamente lo que hacen es ujú. destrozarlo a propósito. Sí, es que el problema está que en este caso en particular el familiar vivía de unas maneras, en unas condiciones deplorables y no se preocupaba por el piso, como no era suyo, no se preocupaba por el piso, ni siquiera pagaba comunidad, ni pagaba, bueno, llegó, creo que llegaron hasta cortarle la luz, pues no pagaba ni la luz. El agua estaba dentro de la comunidad y era lo único que tenía. Bueno, al final conseguimos comprar el piso y ahí tuvimos que hacer una reforma integral. Y ahí ya fue donde yo ya me metí más activamente a hacer reformas y, y a estar fuera de mi horario de trabajo, irme para allá. Yo hice la instalación eléctrica, hice la instalación de fontanería, hice la instalación de calefacción, todo el tema de albañilería lo contratamos a través de un familiar que es carpintero. Él nos hizo la carpintería, él tenía amigos que nos hicieron la albañilería, el alicatado. Mi cuñado era el pintor, él nos hizo la pintura. Al final vas viendo y ¿cuánto tardamos? 2 meses y medio. No, 1 mes y medio. O sea, por Un lo que mes veo, y medio. Ecarlos, eres un manitas, ¿verdad? ¿Qué Yo sí, experiencia yo. tenías antes de empezar a hacer todo este tipo de obras? ¿Habías estado en algo similar? A ver, yo mi profesión es, soy técnico de aire acondicionado, ¿vale? Lo que Mm. pasa es que yo también había hecho, de joven, estudié, bueno, de joven, estudié la FP de electricidad, entonces tenía conocimientos de electricidad, me derivé al aire acondicionado y siempre me ha gustado mucho el tema de trabajos así de obra. Estaba en obra, coincides con muchos profesionales, al final terminas aprendiendo ciertas cosas. Pero Mm. hay cosas que, por ejemplo, ya te digo, albañilería, no puedo con ella, es una cosa que no me supera. De momento, Pero sí. O sea, que ya sabemos quién hace la siempre tienes, electricidad de los pisos. ¿eh? Ya sabemos quién ¿Perdona? hace la electricidad de los pisos. ¿Los haces tú? Sí, sí, la electricidad la hago Sí. yo, la fontanería, reparaciones, montaje de muebles, de todo tipo, o sea, todo lo que es reparación de la casa. Bueno, hace poco he reparado una nevera de una de las viviendas, de la primera que compramos, una nevera que, Es nueva en sí. bueno, nueva, ya tiene 7 años, una Bosch, pero es una marca buena, compramos una nevera buena, pues me daba rabia tirar una nevera para comprar otra. Ya. Pues ¿Y me qué? puse a desarmarla y la arreglé y ya está, y ahí está funcionando. Qué bueno. Y son cosas que van surgiendo. Qué bueno. Oye, os pregunto, porque habéis comentado ahí ya, creo que 4 viviendas, habéis ido comentando el proceso, pero para resumir, para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuántas viviendas tenéis? No sé si tenéis parte de ellas en Madrid, parte en Elche, si podéis comentar así resumidamente. Vale. Tenemos 6 en Madrid, tenemos 5 en Elche y una en Talavera de la Reina. Tenemos Ujú, 12 pisos. Talavera. Sí.
Teníamos, a ver, nosotros hemos ido escalando poquito a poco, Mm. ¿vale? Siempre controlando la deuda. Como te he dicho, el proceso ha sido coger préstamos personales que rápidamente nos los íbamos quitando. Era más fácil que una hipoteca muchas veces tarda en el proceso de estudio, hipoteca. Hay muchos propietarios que quieren vender rápido y pueden intentar algunas inmobiliarias la reserva, tirártela porque tienen otro que viene con capital en efectivo. Mm. Entonces, nosotros sí que vimos más factible utilizar un préstamo personal y hemos ido escalando de esa forma. La cuarta vivienda es verdad que sí nos apalancamos en la revalorización de un piso que compramos y apalancaron un 30% de revalorización y nos dieron casi el 90% de hipoteca. Entonces ese casi no pusimos nada, nada de nuestro bolsillo. El banco casi nos financió todo. Este piso que te comentábamos que era la señora que echó al familiar Mm. y reformamos y lo alquilamos casi en 850 euros, alquiler tradicional también. Vale, entonces Marina, pregunta, me decías 6 viviendas en Madrid, 5 en Elche y una en Talavera, son total 12 viviendas. De esas 12 viviendas, para el público que esté empezando, que esté en ese proceso en el que estaba Carlos hace muchos años, hace unos añitos, y en el que está la mayor parte de la población, y como siempre digo, cada uno tiene su momento, ¿vale? Hay gente que, bueno, hay gente que nunca tiene ese momento, ¿vale? Ujú. Se perpetúa ahí en esa mediocridad, pero hay personas que dicen, oye, mira, pues yo a los 20 años me cambió el chip, ¿no? Y otras personas a los 40 y otros a los 32, lo que sea, vale. Entonces yo te pregunto, de esos 12 viviendas que tenéis actualmente en cartera, ¿cuántas hipotecas y préstamos personales tenéis en total? Tenemos 3 hipotecas y 2 préstamos personales, pequeños. Vale. Entonces, como decía, para las personas que nos están escuchando que quizá no tengan esa cultura, se ve que se puede tener más de una hipoteca y más de 2 hipotecas. La cosa es que tú al banco, si tú pides un préstamo y estás pagando una cuota de 400 euros, pero es capaz de sacarle 1000 euros a ese piso, lo que le está diciendo al banco es, yo de tu dinero soy capaz de sacar una rentabilidad. Con lo cual, si antes tú, imagínate, entre vosotros dos teníais ingresos por cuenta ajena de 3000 euros al mes, entre los dos, imagínate una cantidad bastante usual en España por dos personas hoy en día, después del sablazo que te pegan en impuestos, 3000 euros netos que entran en casa, pues ahora lo que estás haciendo es 3000 más ese cash flow que le está sacando a esa vivienda. Con lo que ahora tienes 3.400. Entonces vas al banco y dices, oye, mira, es que ahora tengo más ingresos, ¿vale? Vete a por una segunda. Ahora tienes 3.800. Lo que vas haciendo es incrementar los ingresos que van entrando en tu casa, ¿no? Esa es la manera. Esa es la manera de poder apalancarte una y otra y otra. Es que la gente eso no lo entiende, pero ¿cómo es posible que puedas tener más de una hipoteca? Si le saca rentabilidad, sí. Ahora bien, si lo que haces es tú te hipotecas para tu vivienda personal, tu vivienda habitual, ¿no? La vivienda en la que tú vives, y de esos 3000 euros te meten 1000 de hipoteca, ya tienes 2000, ¿vale? Pero es que ahora Claro. dices, es que ahora quiero la casa en la playa, ¿vale? Pues te van a meter otros 500. Y esa vivienda tú no le estás sacando ninguna rentabilidad. Con lo cual ahora, si esos 3000 euros estabas en 2000, pues ahora estás en 1500. ¿Por qué? Porque tienes dos lastres. Tienes la vivienda habitual en la que vives y también tienes la vivienda de la playa. Eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente tiene esa mentalidad de tener hipotecas solamente para viviendas ocasionales o habituales? Hay que pensarlo. Yo, bajo mi punto de vista, es un laboratorio social en el que te van metiendo esa programación sin que tú te des cuenta de estudias, te casas, compras un piso, lo vas pagando y vives ahí toda la vida. Entonces, eso es la programación que nos meten. ¿Por qué criminalizan a las personas que invierten? Porque no quieren que te salgas del redil, quieren que continúes en ese En ese anillo, en rebaño esa de luz. borregos. Y Exactamente. es así. Básicamente ellos viven de borregos, no de personas que se Ujú. salen del redil, porque tienen que ir a por ellas, a, a recogerlas al redil. Sí, por eso a nosotros nos ha gustado siempre no solo coger hipotecas, que está bien, la hipoteca siempre te permite un poquito más, pero nunca nos ha dado miedo coger préstamos personales para comprar viviendas. Nos han dicho mucha gente de este mundo del ladrillo, "Joder, es que un préstamo personal, los intereses, es que es muy alto". Mm. Sí, pero si tú puedes coger un préstamo para una vivienda al contado, esa vivienda está libre de cargas y tú con lo que generes de alquiler o de alquileres, tú puedes ir amortizando ese préstamo muy rápido. Y a lo mejor en un año o 2 años te has quitado un préstamo de 100.000 euros que con una hipoteca te vas a ir a 30 años.
nosotros, aunque nuestra calidad de vida y economía ha ido subiendo, por ejemplo, con los alquileres, siempre hemos sido frugales, no hemos aumentado nuestra calidad de vida. Nosotros si vivíamos antes con 1.000 euros, seguimos manteniendo esa frugalidad, no por el hecho de que tengamos más ingresos por alquiler, nuestra vida tenemos más gastos, seguimos manteniendo las cosas y con el dinero que nos va ingresando seguimos amortizando capital. Es que hoy en día tenemos 9 pisos libres de carga. El ingreso de esos pisos es neto, el alquiler que llega es neto. Y para mí lo que es la reinversión constante de ese flujo de efectivo es lo que te da la energía para que tú tengas un patrimonio sólido y a la vez tú vas quitando completamente poco a poco las deudas que tienes. Dentro de nada nosotros es que nos vamos a quitar, que las hipotecas que tenemos son de risa ya. En uno me queda 28, en otro nos queda 40 y préstamos personales 15.000 y 15.000. Así Claro. no tenemos ya nada. Tú lo has dicho, Marina, vivir por debajo de tus posibilidades. Ese es el objetivo, porque, a ver, sin que me digáis nombre ni apellido, que no quiero saber, simplemente, seguro, estoy convencido de que esos amigos de los que hablamos antes, ¿verdad? Seguro, y dame tu opinión, por ejemplo, Carlos, que viven muy por encima de sus posibilidades, ¿verdad? Pero luego son los que los que se acaban quejando de aquellas personas que Mm, invierten. sí, la verdad que sí. Bueno, hay uno de ellos no le gusta vivir por encima, es muy austero, muy en Mm, su vida, pero es muy negativo, mm. Pero la mayor siempre parte de las queja, personas viven por encima de sus siempre. posibilidades, ¿verdad? Exactamente, pero sí hay otros que sí viven por encima o sea, se compran un cochazo, están todo el día saliendo, viaje para acá, viaje para allá, y Ya. al final luego se nota, en la economía se nota. Pero sí, es verdad que normalmente suele ser así. Hmm. Vale, y os pregunto, Marina y Carlos, ¿cuál es vuestro inmueble tipo? Hemos hablado de esos 12 inmuebles, seguramente que tenéis un inmueble estándar, que es el que más o menos os gusta, a veces uno se puede salir de Ujú. la norma, pero seguro que tenéis ahí vuestro inmueble en mente. A ver, te lo comento. Los pisos que hemos comprado normalmente son de 3 habitaciones. Todos nuestros pisos están al lado del metro de cualquier metro de Madrid, en primera o segunda planta. En Madrid sí que no hemos comprado ni terceros ni cuartos. Primero y segundo han sido siempre. Bajos no, Y porque en Elche entendí que sí. Bajos tenemos solo uno, que Vale. es la primera vivienda donde metimos a nuestros familiares. Hmm. Y es el único bajo que tenemos. No nos suele gustar porque suelen dar problemas de humedades y demás. En este caso, este en particular, no Hmm. hemos tenido esa suerte de que no. Pero luego también de cara al banco, un bajo, si quieres refinanciar esa vivienda, el banco te lo mira con muy malos ojos. Sí. Entonces, es el único bajo que tenemos, pero normalmente suelen ser primeros, segundos, como mucho terceros. Como bien dices, hemos tenido en Elche, compramos el primero que compramos en Elche fue un cuarto, se Hmm. salió de nuestra norma, pero nos salió muy bien ese piso, la verdad. se compró Muy barato. barato y se alquiló muy rápido también. En Elche se alquilaba cualquier cosa y se sigue alquilando. Y, y luego, bueno, ese piso Hmm. lo terminamos vendiendo y le sacamos una buena rentabilidad. Te voy a preguntar, Marina, antes decías que las hipotecas que pagáis son de risa. Dime la hipoteca más barata que tenéis. Así rápido, que se te Tres- viene. 385 euros. Vale, yo te pregunto, ¿por qué la gente hoy en día, cuando se quejan de que no hay vivienda, porque esa vivienda tú la estás alquilando? ¿Vale? Y la estás Ujú. alquilando, por supuesto, tienes que alquilar en más de esa cifra. Si no, lo que no puedes escalar y al final lo que tendrías que hacer es no tener ni una sola vivienda en alquiler. Vale. Entonces, ¿por qué la gente no puede llegar y pagar una hipoteca de 380 euros para vivir en su propia vivienda? ¿Por qué eso la gente no lo hace? Porque Porque no no tiene la tiene, posibilidad. porque mucha gente no tiene la entrada, no saben ahorrar, no saben prepararse para los bancos, porque si el banco ve que tú gastas tu dinero Hmm, en tiendas, en vacaciones, hmm. y porque te pide el banco un año de tus El extracto. extractos bancarios, y si ven que tu consumo es en tiendas de Ocio. ropa, ocio y todo ello, pues el ratio de endeudamiento que tienes es bajo. En cambio, si tú tienes una entrada, vas ahorrando poco a poco, tienes buenos hábitos con el banco, que no vean que tú gastas más de la cuenta, pues el banco siempre te va a ayudar. Y es lo que yo he visto en mí. Yo siempre he tenido las cuentas en mis bancos muy controladas, ¿vale? Yo no suelo comprar
cosas en tiendas, nada. O sea, veo que el banco vea nuestros extractos limpios. La verdad, con ahorro, con ingresos de todos los alquileres, y el banco te va dando más dinero. Es Claro. que ese es... cada- Incluso, perdona, hasta nuestro vehículo particular es un coche de segunda mano. Es que ni siquiera tenemos un coche nuevo de alta gama, es un coche utilitario de segunda mano que te hace un servicio, te lleva, te trae. Y entonces eso también da mucho al banco, te dice que no te estás gastando, no te estás metiendo en un préstamo para comprar Un coche. un Audi, un BMW o un Mercedes, no. Tienes un coche utilitario que te genera un gasto, porque es un gasto al final, pero es una herramienta de trabajo. Para nosotros es una herramienta de trabajo. Hmm. Porque en ese coche hemos hecho transportes de muebles, hemos metido material de obra, o sea, hemos hecho infinidad de cosas con ¿Qué él. coche es? Ya por curiosidad, para los que nos estén escuchando. Bueno, es un Opel Meriva Ujú. eh, con Está muy etiqueta bien. Eco, Sí. y aquí en Madrid, si no tienes la etiqueta Eco, estás perdido. Y lo compramos Y de segunda mano, lo compramos de segunda mano hace ya 5 años, ¿no? 5 años, por seis Y mil por euros. 6.000 euros. Lo compramos al contado, pues en ese momento podíamos, y es un coche muy utilitario. Claro. Genial, y encima Entonces, os da. Sí, y además no es tampoco pequeño, ¿eh? No es tampoco pequeño, así No, que os da. es una especie de mínimo volumen Por mini, eso. pero no mínimo volumen. Pero que no es, bueno, si tenemos fotos por ahí, ya te las mostraremos de que cómo estaba el coche cargado hasta las trancas. O sea, por ejemplo, para ir a Talavera, que estábamos haciendo reformas allí en uno de los pisos, desde Madrid, comprar material en Obramat, cargarlo el coche hasta reventar y irte hasta Talavera, saliendo del trabajo. Sí, 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 claro. Claro, eso es otra historia, lo comentaba con vosotros también antes, ¿no? Que la gente, esto es como un iceberg, ¿no? Tú tienes un iceberg y solamente se ven los resultados. Tiene 12 pisos. Pero todo lo que hay por debajo del iceberg, toda la raíz, todo, que es muchísimo más grande que la puntita del iceberg, eso nadie lo ve, ¿verdad? Que tú Claro. terminas tu trabajo como técnico de aires acondicionados y cuando terminas ya Mm. cansado después, hasta los cojones, después de todo el día, te coges, llenas hasta arriba el coche, como has dicho, vas hasta la tienda, te estás gastando, o sea, estás poniendo tu tiempo en coger el coche, en gasolina, en combustible, en llegar allí, ya saber qué es lo que tienes que comprar porque ya lo has visualizado en tu mente, ya has hecho la lista, luego personarte hasta Talavera la Reina, una horita y cuarto, lo que sea, personarte allí y empezar a descargar A material, descargar el coche, que eso es subirlo al trabajo todo, piso. O claro, 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 sea, claro. esto lo hacíamos un viernes. Yo salía del trabajo, que sobre las 4, las 3 salía, me iba, llegaba a casa, comía, me cambiaba, bueno, a veces ni me cambiaba, directamente con la ropa de trabajo, cogía el coche, me iba a comprar y de ahí me iba a Talavera, que tenía allí gente trabajando en el piso y necesitaban el material para seguir avanzando. Ya. Y era coger y irte el fin de semana y estar allí el fin de semana con el martillo picando, metiendo cables, tuberías, lo que fuese. Claro, eso es sacrificio, porque podrías llegar y decir, mira, es viernes, son las 4 de la tarde, voy a comer, me echo la siesta, me Ah, levanto, me voy al cine, luego me voy por ahí a tomar algo con los colegas, a cenar, luego me voy de fiesta, mañana me levanto a las 2 de la tarde, me vuelvo a poner con la mantita a ver Netflix, etcétera, 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 y llega el lunes y el que viene que dice, bueno, te ve a ti con tu meriva, que llegas a trabajar y te dice, ah, mira, ya aquí viene el millonetti. No, y aquí viene el Millonetti que tiene 12 pisos, ¿qué tal? Dice, ya, pero es que yo llevo todo el fin de semana que acabo de venir anoche a las tantas de Talavera a la Reina, no casi no he dormido y ahora estoy quedando el callo incluso más que tú. Pero eso la gente no lo no ve, lo ves. solamente ve los resultados, la meritocracia deja de existir, deja de cobrar importancia. Y esto, bajo mi punto de vista, es también lo que comentaba antes, es un lavado de cerebro importante que lo que se premia es al holgazán y luego tampoco esa persona es que vaya a tener millones, sino que va a vivir con lo justito, pero a la gente, a esa gente como son mediocres les compensa, ¿no? Bueno, Claro. sin hacer nada o hacer muy poco me van a dar este nivel de vida, pues yo me conformo, ¿no? Pero luego cojo el telefonito, mi smartphone de última generación, si puede ser un iPhone mejor, y me voy a poner a insultar a todos por Twitter, por Instagram, por tal y cual, porque, oye, porque esta persona puede tener más que yo. Pero nadie nunca dice, claro, es que este también trabaja más. Eso no lo digo nunca. He visto un no. comentario en Instagram que lo ponían también a un creador de contenido y decía algo así como,
Es que eso es de ser malas personas, especular con la vivienda. Eso fue algo así dijo, Sí. ¿sabes? Pero no saben lo que hay detrás, no saben el trabajo que Yo creo que hay. lo saben, pero no están dispuestos a hacerlo. Claro, es un Mm. sacrificio grande. Tú sabes la satisfacción que nos da Marina y a mí cuando hemos hecho una reforma después de estar un mes, 2 meses, después del trabajo, ir a hacer la reforma y cuando ves el piso terminado que hace Marina el home staging, que lo hace ella, Mm. y a Marina se le caen las lágrimas. Yo no llego a llorar, pero sí me emociono, se me ponen los pelos de punta, pero Marina se pone a llorar porque ha visto todo lo que ha habido detrás, el Claro. trabajo que ha habido detrás, el sacrificio que hay, muchos días no estar con su hijo porque estábamos en la obra, porque Marina también venía y Marina yo la he visto coger un saco de escombros y bajárselo, ahí pequeñita donde la ves, pero coger un saco de escombros y bajárselo hasta el contenedor de obra. Pues echaba una mano y luego el tema de la limpieza se lo comía ella. O sea, al final el esfuerzo que genera este trabajo te da una satisfacción que luego dices, estamos haciendo bien el trabajo. Y es lo que te impulsa a seguir adelante y ir a por otro, ir a por otro. Y lo que estamos hablando, que estás viviendo muy por debajo de tus posibilidades. O sea, podríamos vivir mucho mejor, sí, Sí. pero nuestra mentalidad no es esa, nuestra mentalidad es vivir con lo justito y ese dinero guardarlo o, en este caso, como hacemos nosotros, amortizar capital para tener otra vez libertad de sirve para volver otra vez a solicitar más dinero al banco. Porque luego la intención mía más adelante es hacer una operación grande. Porque cuando tú tienes varias viviendas libres de carga, es buscar la refinanciación. Yo quiero refinanciar el máximo para volver a tener capital y volver a invertir, pero en algo más grande. Nosotros, Carlos, siempre tiene la ilusión de comprar un edificio Mm. completo y ver cómo lo podemos hacer para brindar esas viviendas a la gente que realmente lo necesita, porque nosotros nos gusta alquilar pisos que estén bien, o sea, que la gente le guste vivir ahí, que esté tranquilo. El piso que hemos reformado íntegramente, tenemos inquilinos que no se quieren ir de los pisos, que están a gusto como caseros, nos llaman, nos tratan bien, siempre, a él le dicen don Carlos, a mí doña Marina, ¿qué tal, cómo está? O sea, nos tratan con mucho respeto y nosotros igual, porque ofrecemos unas viviendas que están bien. Eso Lo me que la suena. gente, No son españoles. Cuando te tratan son no, los No, españoles. no, nosotros, no quiero que se moleste nadie, pero nosotros, nuestro perfil de inquilinos son latinos. Mm, principalmente, o sea, colombianos, como antes hemos comentado, venezolanos, venezolanos, Mm. argentinos. argentinos, Entonces, son un perfil que vienen a buscarse la vida, vienen a trabajar y no te suelen dar muchos problemas, la verdad que no. No, no, por lo Sin general muy embargo, bien. españoles, yo por ejemplo no alquilo, lo siento mucho, pero podrán No llamarme porque no te llegan o porque no quieres. porque no quiero. No quieres. En mi caso sí que tenemos españoles. Tampoco malas experiencias. Alguno te viene muy resabiado, con Mm, muchas leyes, sí, por así decirlo. No porque esto, no porque lo otro. Y son normalmente cosas que no tienen ningún sentido, pero suelen ser. Bueno, hay de todo, ¿vale? Es que tampoco puedes generalizar. La verdad que siempre lo digo, realmente para tú continuar escalando y para que el negocio vaya bien y todo, sí que es cierto que tienes que escoger, una de las claves es eso, escoger a mejor inquilino. Luego ya tener un seguro de alquiler, que eso para mí sería obligatorio, ¿vale? Eso ya es una medida pasiva. Pero ahora la medida que tú tienes activa, porque hoy por hoy pese a que hay muchísima regulación, tú todavía puedes decidir a qué inquilino. A lo mejor algún día no lo imponen, que hay una bolsa de inquilinos y según te lleguen lo tienes que coger. Y si te dejan de pagar, mala suerte, ¿no? Pero hoy por hoy puedes elegir. Y en base a esos criterios subjetivos que puedes ver hablando con la persona, que puedes hacer una investigación de redes sociales, una investigación por aquí y por allá. Luego además también sobre todo, es muy importante, ¿no? Estudiar esa información económico-financiera, ¿no? Eso es súper importante, que tiene lo que luego después en el seguro. Pero si no haces todos esos deberes, que hay gente que directamente da el inmueble al primero que pasa por la calle sin ninguna garantía, mm, en mi caso pido tres fianzas. Tres fianzas. Cuando la gente te viene negociando las fianzas, next, siguiente. ¿Vale? Ya ahí así que no quiero. Pero mínimo he pasado dos, pero ya ahora tres. ¿Vale?
una vivienda de las últimas eran 3 meses de fianza, más el mes en curso, más una semana más tal, no sé si de entrada eran ya 6.000 euros, una cosa así. ¿Entiendes? Entonces también lo que estás diciendo es, bueno, yo quiero un perfil que sea buen pagador, porque hay veces que te dicen, oye, ¿y me puedes prorratear la fianza? ¿Me la puedo pagar en diferentes meses? Cuando empiezan así, ¿sabes? Hay gente que te dice, mira, yo no estoy de acuerdo con la fianza, te dicen, porque yo te voy a dejar el piso genial. Y bueno, vale, pues si como lo vas a dejar genial no te va a importar dejar un depósito, ¿no? Pero sí, eso es el secreto, es la gasolina al fin y al cabo de tu A negocio. ver, nosotros nos sentimos muy a gusto con los latinos. Y Marina tiene un feeling muy, muy bueno hacia los latinos, entonces por eso cogemos principalmente latinos. Porque se llevan bien, o sea, se entienden, mejor dicho. Al ser ella latina, entiende las necesidades del latino, entonces nos sentimos muy cómodos con ellos, la verdad. La verdad, vienen con objetivo a este país, vienen a trabajar. Muchos no se quedarán, trabajarán un tiempo y volverán a sus países. Otros se quedan, entonces van mejorando poco a poco. Sí. Esto, ya te digo yo suelo tener pequeñas charlas con mis inquilinos de decir, nosotros venimos aquí a este país a aportar. Intentar hablar con las personas que vienen y que se adapten a las nuevas normas que nos da este país, ¿no? Aportar en el sentido de que tú vienes a trabajar y no, ¿cómo te diría? De que esta gente pues no intente, mucha gente viene con propósitos de voy a vivir de ayudas. España nos da ayudas. Entonces yo les digo, tú no vienes a pedir ayudas de este país, vienes a aportar lo mejor de ti. Mucha gente yo he conocido, inquilinos míos, por ejemplo, que en poco tiempo han montado un negocio. Se han hecho autónomos y han montado negocios, inquilinos míos, y me preguntan muchas veces, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo tengo algunas abogadas, amigas mías también, que las paso y que pueden tal vez orientarles cómo pueden hacer ese proceso para volverse dentro de los 3 meses que ellos tienen legal en este país y proceder al tema de autónomos. Entonces se va ayudando, vas dando información, pero siempre les sugiero que no vengan a vivir de ayudas, porque al final, con tanta ayuda, España se va a ir a la quiebra. Básicamente pienso que ya estamos en una quiebra, pero aún más. Entonces, también pido eso, ¿no? A la gente, a mis propios inquilinos, que intenten superarse poco a poco, porque creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Absolutamente. Sí, a ver, mientras puedan seguir tirando esa deuda infinita de continuar endeudándose y luego eso que lo van a pagar básicamente los sectores productivos e inversores dentro del país, pero vamos, que no es España, es todo el mundo occidental. Si tú ves Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, ahí tienes el caldo de cultivo, tienes ahí básicamente la base de ese nuevo socialcomunismo, así es como lo veo. Pero siempre lo digo, no es cuestión de asustar, no es cuestión de asustar. La cosa es que seamos realistas y no es pesimismo, es optimismo. Precisamente veo lo que no está funcionando y propongo una forma de que a ti no te impacte negativamente. ¿Cómo puedes hacer eso? Siempre lo digo, la única forma es invirtiendo. Invirtiendo siempre, sí que es cierto que incrementará los impuestos, hay maneras de pagar menos impuestos, pero siempre vas a ir mejor que aquellos que vivan de ayuditas. Claro, a ver, aquellos que viven de ayuditas dicen, bueno, su rentabilidad es ilimitada, es infinita, ¿no? Porque dicen, si yo pongo 0, no pongo ninguna hora y me llevo 1.000 euros o 1.200, pues hombre, la hora que estoy haciendo, ¿no? El precio por hora es infinito porque no hago nada, ¿no? Claro. Ahora bien, sí que es cierto que no pueden darse una supervida en el sentido de hacer cosas espectaculares, ¿no? Van a tener que vivir justitos, digámoslo así. Pero realmente hay muchas personas de estas que, como decía antes, viven en la mediocridad más absoluta, con lo cual para ellos es suficiente. Si a mí el Netflix me vale 10 euros al mes o 15 euros al mes, pues bueno, y el telefonito, el internet no sé cuánto, y para salir a tomar unas tapas y unas cañas me da, con eso no me hace falta más, ¿vale? Quizá no pueden viajar, no pueden llevar a sus hijos a buenos colegios, no pueden tener un seguro privado por lo que pueda pasar en la vida, o sea, claro. me refiero en cuanto a salud y tal, ¿no? Porque la seguridad pública, la sanidad pública ya vemos cómo va, en fin, no pueden hacer grandes cosas en la vida, ¿no? O vivir esa pasión, o ponerse que es que, oye, mi pasión son los coches, me gusta conducir y no puedo, en fin, cosas así, ¿vale? No puedo pilotar, pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Invirtiendo siempre vas a poder tener más libertad pese a que vayas a tener que pagar más impuestos.
¿vale? Y por eso también diversificar internacionalmente, es decir, tener inversiones fuera de España para que de esta manera, si llegara a pasar algo catastrófico en España o en un país de Europa o en Estados Unidos, donde sea, puedas tener viviendas en países emergentes donde se protege más la propiedad privada, porque hay países emergentes donde se protege, ¿vale? O países que ahora mismo, incluso no emergentes, sino países que tienen mejor nivel de vida incluso que España, y sí se protege la propiedad privada. Es decir, si tú a ellos les comentas lo que está sucediendo aquí en España, no digo que se rían, pero no se lo van a creer, ¿vale? No se lo van a creer porque dices que eso es inviable. ¿Cómo es posible que una vivienda que sea tuya te la puedan ocupar, te dejen de pagar, que te metan más impuestos, que tú por tener más viviendas te criminalicen, que haya esa distinción, ese etiquetamiento, si lo podemos llamar así, de que porque tengas 5 viviendas ahora, gran propietario, ahora te lo quieren poner a 3, ¿no? Ese impuesto especial a los propietarios. En fin, por eso digo que hay que invertir también fuera. Y eso lo enlazo para preguntaros algo. ¿Tenéis, además de inmobiliario, invertís en algún otro tipo de cosa, de algún tipo de inversión o internacionalmente, o tenéis intención? A ver, básicamente no hemos diversificado en esto, por decir, en bolsa y todo ello. No, nos hemos centrado todo este tiempo en tema inmobiliario. Sí, y sí es verdad que a mí sí lo he hablado con ella, sí me gustaría invertir fuera, en Estados Unidos, por ejemplo. Sí sería un punto. Lo que pasa que todavía estamos viendo y estudiando qué zona es mejor o qué zona no es mejor, pero sí me gustaría a mí invertir fuera. El contactar con personas, por ejemplo, a mí me contactó un chico que invierte en Las Vegas, que tiene 121 propiedades. Vino porque quería conocer cómo se invierte y contactó conmigo. Quedamos, hablamos y él me dice, vente a Las Vegas porque allí es verdad que invierten de otra manera. Me mostró vídeos, ¿Pero fotos. que es un español? No, un chico mexicano. Mexicano. Allá me dice que los eventos son tremendamente grandes. Yo es que sigo a muchos inversores americanos, pues te decía, antes yo veía porque me gustaba esto de las reformas. Empecé a ver vídeos de americanos y de ahí nos nació bastante el tema de las reformas a nosotros. Yo a Carlos le preguntaba, ¿tú podrías hacer esto? ¿Tú podrías hacer aquello? Y él me decía que es intentarlo y hacerlo. Entonces, entré en un grupo de inversores de Las Vegas y uno de los chicos me dijo, oye, yo estoy yendo a un viaje a Europa, me voy a París, a Madrid y me gustaría conocerte. Quedamos y ellos más o menos nos indicaron cómo podríamos invertir en Estados Unidos. La idea era hacer un win-win, o sea, ellos querían invertir en España, en Madrid, y no, era hacer una especie de yo te consigo algo en Madrid, te un ayudo, tándem, y tú me ayudas a conseguir algo en Las Vegas. Él nos hablaba mucho de Fourplex. Townhouse, Fourplex y las rentabilidades eran bastante buenas. ¿Y al final invirtió en Madrid o no? Cuando le explicamos el tema Ocupa, salió corriendo. Se lo pensó. Es lo único, porque él hasta me dijo él, ¿qué es esto de un Ocupa? Porque aquí no lo entiendo, no me cabe en la cabeza eso. En Estados Unidos, un inquilino no paga, en 2-3 días está fuera de mi casa. Pero aquí esto, cuando le explicamos y le mostramos vídeos, esto no le entraba en la cabeza esto. Es que no nos entra ni a nosotros mismos. Esto en mi país no pasa. Ventana de Overton. No. Hace 30 años esto lo cuentas y nadie se lo cree. Ahora bien, cuando ves que entra uno, luego entra otro, luego se vuelve un fenómeno nacional, luego tienes hasta una alcaldesa en un determinado ayuntamiento de España donde precisamente ella era Ocupa y luego lo viene promocionando, se hace eso algo, como digo, deporte nacional, luego encima sabéis ahora que el Real Decreto famosete, se ha renovado y ahora va a ser un año más que aquellas familias que sean vulnerables. Pueden continuar un año más. Esto ya lleva, hay gente que lleva 6-7 años con el piso ocupado. Por aquí, por el canal han pasado, lo habéis visto vosotros también por el canal. Gente que lleva 6-7 años que les deben 70.000 euros más costas, más el coste de oportunidad, ¿me entiendes? O sea, una barbaridad de dinero que has perdido por tu vida, que lo has tenido tú que pagar no solamente con tu propio dinero, suministros, seguros, hipoteca, etcétera, sino además también tu salud psicológica, porque eso es una frustración de putísima madre, ¿vale? Con perdón de la palabra, es una frustración que sea tu vivienda, que tú continúes pagando su hipoteca, todos sus gastos, que aparezca, tú pides una nota simple, tú tienes escrituras, tú tienes todo,
Tú pides nota simple, aparece tu nombre, apellidos, DNI, todo. Y no puedes decir, oye, que es mi vivienda, fuera de aquí, que yo no te he permitido estar aquí. ¿Entiendes? O sea, no entra nadie en la cabeza y por eso es un fenómeno político. Estoy 1.000.000% convencido de que todo viene de un laboratorio social que hay, que es para asustar a la gente. Asustar a la gente. Pero yo quisiera hacer un comentario. Adelante. La gente no se está dando cuenta que con todas estas cosas que está pasando están haciendo empobrecer el país. España, antes yo de venir a este país, era un país rico. Cuando yo estaba en Bolivia, nosotros escuchábamos en la tele, porque la 1 salía allá en mi país, veíamos un país diferente, rico. Nuestros profesores hablaban de España como una potencia mundial. Hoy en día no se están dando cuenta que esto va camino a Venezuela. Habrá, y yo lo veo, por mucho que pasen los años, la pobreza no cambia en mi país, porque hay un gobierno que está ahí, ¿cómo te digo? Que no sale, como una dictadura. Y esto está pasando aquí. Y yo pienso que la gente no se da cuenta con esta, que no luche por decir, oye, estas normas y estas leyes hay que cambiarlas, porque si no vamos a un empobrecimiento que no van a poder resolverlo. Es que nadie... Es que yo lo hablo con varios amigos de otros países y decimos, se está volviendo como una Argentina, como una Venezuela, como una Bolivia, ¿sabes? Entonces te hace pensar, por eso nosotros igual hemos pensado muchas veces. Hoy en día estamos intentando vender algunas propiedades y buscar salir a otro país por ese miedo que te da, porque como el gobierno siga regulando con todas las leyes, que a la gente vaya animándoles a ser ocupa o que la gente diga soy vulnerable, es que todos somos vulnerables al final. El propietario es vulnerable porque este propietario está en una hipoteca, paga muchos impuestos, pagamos muchos impuestos, Charlie. Estamos todos los meses pagando comunidades, tasas de basura, la hipoteca, y la gente no seguro puede hipoteca, pensar también. Seguro de alquiler, todo, sí. Todo. Al final ambas partes somos vulnerables. Tú por quedarte y no quiere tal vez trabajar, porque mucha gente ocupa por la cara. Los inquiocupas, ¿cuándo se ha visto esto? Esto se ha visto desde la pandemia. Yo he ido a muchos pisos de algunos amigos que conocemos que sus propios inquilinos se han quedado de ocupas. Yo he entrado al piso, nos han dejado entrar a nosotros y yo le dije a una de las chicas que era de Ecuador, le digo, esta acción que estás cometiendo va en contra de todos los que venimos, porque ya no nos van a querer alquilar a otra gente que no hace, que trabaja y tú estás aquí de ocupa. Entonces, yo desde la pandemia yo he visto que a muchísimos latinos no les quieren abrir la puerta por su condición, ¿vale? De ser latino. Desde la pandemia mucha gente se ha quedado de ocupa. Nosotros afortunadamente hemos tenido mucha suerte de que no hemos tenido ningún caso de ocupación. Y tocamos madera que seguimos así. Ni ocupación ni de impagos, nunca. Ni de impagos, nada tampoco. Siempre han cumplido. Incluso en pandemia, a ver, hubo en pandemia las circunstancias, pero como ahí teníamos unas fianzas, pedíamos en algunos casos doble fianza, se cubrió con la fianza esos 2 meses. Sí. Pero luego la gente se iba. O se iba o empezaba a trabajar otra vez de nuevo. Y a ponerse al día. Aún así, incluso en pandemia hemos tenido suerte y hemos salido adelante. Que bueno, al final sí, hay un pequeño factor suerte, pero el mayor factor es eso, una búsqueda activa y análisis de la situación del inquilino y con eso más o menos te garantizas. Ahora bien, puede ser que sea separado, puede ser que haya perdido su trabajo, puede ser que te haya engañado inicialmente, que sea un experto en darte una muy buena impresión, pero bueno, para eso también tienes esa información económico-financiera, ¿no? Hay mucho jeta. Sí, hay mucho jeta, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿no? Evitar todos esos jetas. Pero te aseguro que hay muchísimas formas para pedir recibos de los pagos que ha tenido en sus últimas viviendas. Eso para mí, cuando no te lo quieren dar o te ponen excusas, fuera. Ya está. Sí. Y hay gente que te dice, es que son demasiados requisitos. Hoy por hoy puedo poner requisitos que me dé la gana. Hoy por hoy. A lo mejor mañana me obligan a acoger a cualquiera, ¿no? A lo mejor te pueden obligar a eso algún día. Que, honestamente, me lo creo todo, ¿vale? Me lo creo todo. Por eso insisto que hay también que invertir internacionalmente, porque soy de la opinión de... Hay 2 escenarios posibles, lo digo siempre, me habréis escuchado. Uno es que vamos hacia esa Venezuela, Cuba, Argentina, ¿vale?
Entonces, pues bueno, vamos a estar jodidos. Quiero pensar que eso no va a suceder y lo que quiero pensar es, dos, que vamos hacia, que básicamente nos están asustando, mientras que tienes fondos de inversión, manos grandes, que están comprando todo lo que pueden. He escuchado a decenas ya hablamos de decenas de inversores que dicen, yo ya no vuelvo a invertir en España, yo me voy a otro país, yo ya no invierto, ahora me voy a la bolsa, voy a vender. Lo acabáis de decir vosotros ahora, ¿no? Vender a lo mejor alguno para diversificar internacionalmente. Vale. Y mientras tanto ellos están comprando. Porque aquí quien maneja España no son los políticos, son puras marionetas, ¿vale? Que les están dando dinero en España y fuera de España en cuentas, ¿vale? Y básicamente es por imponer esa narrativa y esa agendita que tienen por detrás. Mientras tanto, ¿por qué entonces tienes fondos de inversión por detrás que están comprando viviendas a punta pala? Porque sabe lo que se viene. Cuando hayan acumulado todo el número de viviendas que ellos tengan como objetivo, entonces darán seguridad jurídica y ahí nadie dejará de pagar. Pienso que como vamos hacia la inteligencia artificial, ¿no? Que va a haber muchas personas que no puedan trabajar, va a haber ese salario mínimo que ya veis que ya ha cuajado en España y mucha gente lo quiere, y entonces va a ser lo siguiente, ese gobierno de España va a dar ayuditas a gente para que puedan cubrir sus gastos con ese mínimo vital, van a pagar la vivienda ¿de quién? De esos fondos de inversión que han acumulado suficiente. Creo que vamos hacia un modelo así, quiero pensar que es este modelo y no es el modelo, ¿vale? Que ojalá no hubiera salario mínimo vital y estas cosas, ¿vale? Y no sea el modelo de ese comunismo. Aunque, insisto, el mundo es más comunista que capitalista, ¿vale? El capitalismo es para las élites que se apalancan sobre préstamos infinitos, etcétera, etcétera, y tienen básicamente todas las industrias monopolizadas y tal, pero el comunismo para el resto del mundo, que son las clases medias. El comunismo es para las clases medias y para ellos es el capitalismo. Es así como lo veo, ¿vale? Ahora bien, tú te puedes apalancar también haciendo lo que hacen, no lo que dicen, ese smart money, ¿vale? Ese 1%. Y en base a eso, bueno, tener un sistema pseudo socialista, comunista, capitalista, una cosa así, ¿vale? Ahora bien, si inviertes vas a ir mejor que el 99%, ¿vale? Yo creo que es la solución a nivel individual. Tú no puedes repercutir sobre un BOE que vaya a salir, ¿me entiendes? Sobre una normativa, una ley u otra, pero sí que puedes incidir sobre lo que tú haces como inversor o no haces, ¿vale? Oye, os voy a preguntar para la gente que nos está escuchando, ¿vale? Si queréis comentar, profundizad como queráis, ¿vale? En base a esas 12 viviendas, más o menos, ¿qué ingresos, cash flow venís teniendo y rentabilidad? Lo que queréis comentar. Bueno, rentabilidad, tenemos una rentabilidad bastante alta, como prácticamente todos están Elche. Elche más o menos un 20% de rentabilidad en alquiler por habitaciones. En Madrid, como te dije, algunas están en alquiler tradicional, pero libres de carga, son pocas. ¿No? Están ya pagadas, el ingreso que tienes neto, o sea, son rentabilidades ya limpias para nosotros. Entonces, hay un buen ingreso de cash flow. No lo digo porque luego los números aquí, la gente... No te preocupes. ¿Pero qué rentabilidad tenéis en lo de Madrid, por ejemplo? ¿O cuánto teníais antes cuando teníais hipoteca? Pues un 10% de rentabilidad, porque siempre lo hemos alquilado bastante. Una vez después de reformas, teníamos unos buenos alquileres, ¿vale? Entonces... Vale. Pero 10% contando el precio que comprasteis a precio de alquiler de hoy, no precio de mercado del inmueble. Sí. No, exacto. Vale, porque entonces ahí sube bastante. A ver, si lo que hacéis es incluir el precio de mercado que tenéis, bajaría bastante. A ver, Madrid, no puedes esperar grandes rentabilidades, súper grandes rentabilidades, a lo mejor un 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos, pero cogedlo con pinzas, porque hoy en día ya tienes mucha menos capacidad de negociación, lo sabéis, que tú vas a una vivienda y claro, si en la lista tienen que han llamado 10 personas y si no lo compras tú, lo va a comprar otro, con lo cual tú ya no te van a aceptar tanta negociación. Porque la gente compra hasta por teléfono. Oye, mira, te la compro, toma y dame un número de cuenta, te la reservo y sin verla, ¿vale? Con las fotos. Sí, pero sabes tú que hay mucha gente que cuando ve un piso en malas condiciones se echa para atrás. Sobre todo los nuevos inversores que tienen poca experiencia buscan el piso ideal, o sea, el piso reformado, arregladito y barato. Claro, pero eso el negocio lo está haciendo el que te lo está vendiendo. Claro. No tú. Entonces, el que realmente está en este mundo, sabes que cuando cojas un piso más destrozado es cuanto más rentabilidad le vas a sacar. Justo. Y no tiene tanto miedo el meterte en una reforma. Absolutamente. Bueno, hay casos. Sabemos que hay casos Hay gente que le echa para atrás porque te lo hagan mal, por no dar con la empresa de reformas adecuada o los
bueno, hacerlo por personas, ¿no? El profesional de pintura, el de electricidad, el de tal, ¿me entiendes? Que no elijas a las personas correctas, que se te dispare el presupuesto, en fin. A la gente no le gusta lidiar con este tipo de situaciones. Vale, os voy a preguntar algo más. Me decís 12 inmuebles tenéis hoy por hoy, pero ¿cuál es vuestro objetivo? Es decir, ¿con cuántas viviendas vosotros dirías, ahora me encuentro contento, me encuentro a gusto? Ya incluso no es necesario comprar más. A ver, yo entiendo que cuando estás dentro siempre vas a continuar. Me da igual la edad que tengas. No tengo tope, a día de hoy no, No tengo tope, pero tenéis un objetivo. Al igual que los fondos... Después de haber pasado la barrera de la mediocridad a esto, yo no tengo tope. O sea, es verdad que ahora nos estamos conteniendo porque estamos quitándonos sirve, como hemos dicho antes, pero en cuanto podamos, volveremos a dar. O sea, que el objetivo es como yo. El objetivo es ir a adelantar a Mancio Ortega, ¿no? Mancio Ortega o a Robert Kiyosaki, que va a ser imposible, pero bueno. Todo es posible, todo se andará. Vale. Ahora mismo es lo que te digo. Limpiando sirve, capitalizándonos. Es verdad que estamos en un mercado muy alcista. Estamos como en el 2008. Entonces... hay que prepararse. Yo pienso que en algún momento, no lo sé si vaya a bajar algo, pero cuando tú estás preparado, tienes las armas para poder entrar con más facilidad al mercado. Puedes competir, quitarte a otros de encima y tú entrar con un capital ya seguro. Es que hay que estudiar y hay que esperarse un poco. Yo, proyectos de 2025, si se da la oportunidad, compraremos, según lo que veamos, pero tampoco me emociono en comprar en precios tan elevados, cuando nosotros hemos comprado pisos muy baratos, en 80.000 euros, que ha sido el último. Entonces aquí, pero en Elche, no en Madrid. No, en Madrid. O sea, ¿dónde? En Madrid todos los pisos que hemos comprado, menos donde vivimos y el de Rivas, han sido todos por debajo de 100.000 euros. Vale, pero ¿dónde? Estamos hablando del 2017, 2018. Ah, vale, es que al decir el último pensaba que decías este año 2024. Digo, imposible. No. Vale. El 2020 compramos el último piso. Claro, es que en estos últimos, desde 2019 para acá, ha incrementado un 25, un 30, según datos oficiales, en Madrid, un 38% más. Claro, si me hablas de esos 100.000 euros máximo, pues ahora los tienes en 137.000, como poco. Claro. Como poco. Claro. En Elche, cuando llegamos el 2021, habían pisos el primero que compré en 28, el cuarto sin ascensor. 2 años después lo vendí en 50.000 euros. Con ese capital volví a comprar otro. Cogí cosas que, por ejemplo, un alquiler con opción a compra. Entramos en un piso alquiler con opción a compra, lo pagamos a cuotas poco a poco con una mínima entrada, 60.000 euros, pero el piso hermoso, reformadísimo, bien. Una zona muy buena de Elche, un paseo peatonal. Luego otro piso por 39.000 euros, zona buena también de Elche. Es que eran pisos baratos. Hoy en día tú preguntas en Elche y están por los 90, 80. Una inversora me avisó el otro día que compró por 80.000 euros en la misma calle que yo compré. En cambio yo compré por 40 hace años. Claro. Entonces ahora está comprando por 80 y gastándose unos 15.000 en reforma. Vale, y yo os pregunto, para quien nos está escuchando, porque yo entiendo que puede haber buenas oportunidades en todos los sitios. Ahora bien, yo soy de la opinión que hay que buscar aquellas zonas mucho más tensionadas. Y esto lo comentaba contigo por llamada, ¿verdad, Marina? Yo soy de la opinión que, oye, ¿cuál es la capital de España? Solamente hay una, que es una ciudad, que es Madrid. ¿Cuál es la ciudad más grande de España? Es Madrid. Con lo cual, la gente dice, ya, pero yo prefiero, por poner un ejemplo que lo habéis comentado vosotros, Elche. Yo prefiero Elche porque allí está más barato. Vale, porque está más barato. Pero si al mismo precio que compras en Elche o en otra ciudad de España, compras en Madrid, el mismo piso en Madrid, el 100% de las personas en España compraría en Madrid. ¿Por qué? Insisto, porque es la capital, centro económico financiero de España, ¿no? Hablamos también de que en los próximos 15, 20 años el gran éxodo rural va a venir hacia Madrid, principalmente, también Barcelona, Valencia, vale, pero sobre todo hacia Madrid, con lo cual siempre vas a tener esa tensión. Tú a ver, no está bien que haya... Ojalá el mercado inmobiliario funcionara perfectamente, ¿vale? Ahora bien, en los mercados perfectos no hay tanta rentabilidad. Si tenemos rentabilidad es porque hay ineficiencias. Tenemos esa superdemanda, tenemos poca oferta, tenemos una ¿cómo decirlo? Ese fenómeno de la ocupación, es decir, hay riesgos. Y como hay riesgos, tu rentabilidad exigida es superior. Lo que no se dan cuenta esos inquilinos
esos que protestan, esa huelga de alquileres, esas payasadas, lo que no se dan cuenta que lo que hacen es incrementar el riesgo en el mercado. Con lo cual ahora mi rentabilidad exigida va a ser superior, porque claro, estoy viendo que hay riesgos. Básicamente es el mercado, al final vas a tener que pedir más. Ellos mismos están tirando cantos y piedras contra su propio tejado, pero son idiotas. Y si ellos no tienen viviendas, a lo mejor sus padres, sus familiares, sus parejas, a lo mejor tienen viviendas. Con lo cual lo que estáis haciendo es provocar inseguridad jurídica también a ellos, ¿entiendes? Claro. Entonces yo os pregunto, si vosotros pudierais compraros todo en Madrid, si fueran los mismos precios, si os dijeran ahora mismo 5 pisos que tenéis en Elche, automáticamente por 5 viviendas idénticas en este barrio, este barrio, este barrio. Mi idea y nuestra idea es volver a Madrid. Ujú. ¿Por qué? Porque es verdad, nosotros Lo que tú has dicho. antes de comprar siempre analizamos más cosas. ¿Por qué compras tú en una población, digamos en una ciudad? Para mí tiene que haber población. Si no hay población no tiene sentido. Es que yo no invierto en una ciudad que tenga menos de 100.000 habitantes. Por ejemplo, invertimos en Talavera porque estaba a 1 hora de Madrid. Es verdad que los pisos eran baratos, pero casi había una población de 100.000 habitantes. Yo en una ciudad de menos de 50 es que no lo haría, no lo haría. ¿Por qué? Porque esas ciudades no tienen una revalorización. Y ahora mismo, toda la gente que se está yendo a ciudades pequeñas de 20.000, 30.000 habitantes, esos pisos nunca van a subir más de lo que han comprado ahora mismo. Y yo te lo digo, yo tengo amigos inmobiliarios en las zonas cercanas a Elche. Por ejemplo, yo estaba curioseando Elda, Petrer, Novelda, Crevillente, y esas zonas la población es baja y podía haber comprado un montón porque habían pisos en 25.000 y 30.000, pero es que yo no me arriesgo a eso porque esos pisos no van a revalorizarse más y la población de esas ciudades siempre buscan las grandes ciudades, se van a Alicante por el tema de trabajo. Alicante o Elche, porque O en Elche Elche, también hay mucho trabajo. hay población, pero yo invertí en Elche por el tema de población. Población, tenía cosas que me gustaban, nos ayudó también. Hay una cosa que la gente no analiza también, el clima. A la hora de comprar en ciudades calientes, donde hay sol, donde no hace tanto frío, te evitas muchos gastos en reformas. Sobre todo de calefacción. Sí. Tú sabes aquí, Charlie, que en Madrid, si no tienes una calefacción adecuada, estás jodido. Entonces, hemos descartado ciudades frías por el tema de que cuando tú inviertes en una ciudad fría, obligatoriamente está que aísles bien, con ventanas, reformar sí o sí, calefacción, o sea, tienes más gasto de reforma en otras ciudades frías. Muy buen punto de vista. En ciudades calientes no. No, entonces, pero sí, nuestra decisión es, como tú dijiste y como lo hemos comentado, Ciudad Madrid. Madrid es nuestra base, Madrid funciona muy bien, tanto por gestión, porque podemos resolver las cosas más fácilmente estando aquí. En Elche es verdad que he creado mi red, si necesito un fontanero, un electricista, tengo ya mi gente que me ayuda, pasa algo, mando a alguien y me soluciona el problema. Que antes lo hacía yo, antes cogía los fines de semana, salía del trabajo y corriendo para allá. Pero llega un momento en el que también buscas ya tranquilidad, sobre todo porque ahora también te lo puedes permitir, ¿sabes? Y Sí. muchas veces dices, oye, ¿cuál es el coste de oportunidad? Pues prefiero estar desde aquí, lo gestiono, al final voy al final de todo dar el visto bueno, ¿sabes? A darle las llaves a esa persona que te lo va a alquilar, o si lo alquiláis inmediatamente, que probablemente lo hagáis rápidamente, y ya está. Vale, oye, os voy a preguntar que para 2025, ¿cómo veis el mercado inmobiliario para 2025? Me ha quedado claro lo que decía Marina, que si sale una oportunidad curiosa, para adelante, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros el mercado en cuanto a precios, en cuanto a alquileres, en cuanto, yo qué sé, a todas estas chorradas que nos traen los políticos? Porque parece que toda la semana, ¿no? El mercado inmobiliario se está convirtiendo en algo muy dinámico. Parecía que era el mercado cripto, ¿no? El mercado de las criptomonedas y tal, pero parece que está más el inmobiliario. Todas las semanas hay cosas, pasan cosas. Sí, nosotros por el momento vamos a no parar en búsqueda, pero sin alocarnos, estar tranquilos, mirar, porque yo sigo haciendo visitas, voy a inmobiliarias, vemos pisos, pero los precios, como te digo, no son. Zona Carabanchel, por ejemplo, vender un piso en 200.000 cuando ese piso valía 120.000, 150.000, no lo veo. Yo soy de las personas que digo, observa,
espera, nos estamos capitalizando y, como te dije, entrar con un buen capital y comprar. Pero yo no voy a comprar. O sea, si los A precios lo siguen loco, ¿no? a lo loco, no. Mantener, Y observar, visitar muchísimo, y nosotros nuestra zona de inversión siempre es zona Carabanchel, algo que esté cerca del metro, Villaverde has eh, hablado antes. sí, Villaverde, Vallecas, en Alcorcón. Vallecas también tenemos alguno. Son O zonas sea, con potencial de revalorización, ¿verdad? Incluso incluso claro, Villaverde tradicionalmente había zonas donde no era a lo mejor, no estaba muy bien visto, pero sí que es cierto que lleva ujú, unos años en los que ha crecido, incluso los precios se han puesto ya por las nubes, antes encontrabas cosas baratas y ahora ya cuesta, ¿verdad? Pero sí que es cierto que ahí es donde hay rentabilidad y donde también vienen muchos inquilinos, ¿verdad? es que Mucha demanda. nos gusta comprar en barrios obreros, como nos gusta llamar, porque es realmente donde vas a conseguir el inquilino que se amolda más a nuestro perfil. La verdad que no tenemos pisos en zonas chic de Madrid como puede ser Ibiza, Serrano, o Y no sea, hace falta. no hace falta, efectivamente. O sea, vas a comprar un piso allí que te cuesta 3 veces más que uno de Carabanchel y lo vas a alquilar por el mismo precio que por el de Carabanchel. Así Lo que, bueno de esos pisos, lo que puedes hacer es ir apalancándote, ¿no? Porque ahí ves más revalorización y te vas apalancando para eh, otro. Pero sí que es cierto que, no lo sé, viendo la situación que va cogiendo también el país, sí que es cierto que va a haber siempre ricos y pobres en todos los países, pero si te centras en los obreros, yo creo que España va más hacia eso, va a haber gente muy obrera, más que gente muy rica a la que puedas alquilar un piso en la Castellana o en Serrano o No. en Goya, como dices. A ver, hay mercados para todo, ¿sabes? ujú. Probablemente quede cubierto, pero no lo sé, yo tampoco soy de muy fan de ese tipo de viviendas. A ver, por Más de, supuesto, si estuviera al mismo precio que una vivienda en Carabanchel o en Villaverde, pues a lo mejor sí, pero evidentemente luego a lo mejor la tienes que alquilar muy barata. Pero bueno, como tú lo Muy has pagado barato. al mismo precio que una de Carabanchel, pues te daría igual, pero Sí, nos entendemos, ¿no? Como no va a sí, suceder, tampoco podemos no. especular con eso. Vale, os claro. pregunto también, si vosotros imaginaos que os convirtierais ahora mismo en ministros de vivienda y tuvierais plena capacidad para hacer lo que quisierais en el mercado de la vivienda, para bien y para mal, si pudierais con una varita mágica decir que suceda esto, ¿cómo resolveríais el problema de la vivienda? ¿Qué es lo que cambiaríais? Pues es una pregunta complicada. No sabría decirte la verdad. En base a los Eh, problemas, ¿qué solucionaríais? ¿Qué haríais? Cambio de eh, leyes, para sacar los ocupas. ¿Vale? Radicalmente Principalmente. sería eso, Ocupas cambio de barra leyes inquiocupas. Sí. que ocupas. Proteger al propietario, porque el propietario es el que realmente hinca el callo aquí con todo el trabajo que tiene que hacer, desde que compra hasta que alquila. O sea, fomentar estos cambios de uso, agilizar los cambios de uso, porque hay muchos locales que con las nuevas formas de ventas online, tienda online, mmm, ha quitado el comercio de barrios, y es verdad que te limita a que tú puedas hacer el cambio de uso fácilmente. O cambiar el cambio de uso también, como lo están haciendo en otras partes del mundo. Las grandes oficinas los están convirtiendo en viviendas. Facilitar eso a la gente que sí lo pueda hacer realmente. Eh, Fomentar la nueva construcción, porque hoy en día ya no se construye como antes. Cuando yo vine en el 2006, aquí en Madrid, España, estaba llena de grúas por donde vieras. Hoy en día ya no se ve eso. Entonces, fomentar la construcción, porque el gobierno, como dice, hace años no construye nada. En toda esta legislatura, ¿cuántas viviendas ha construido? No se ha construido lo que han prometido. Entonces, la gente cada vez se ve más saturada a que no puede acceder a una vivienda, y están ahí, como digo, en la pelea de búsqueda de alquiler, porque yo veo en Idealista, la otra vez vi, o en un programa también, cuando tú pones un anuncio de un alquiler, tienes 20 personas ahí haciendo fila para hacer la visita de un piso de alquiler. Y ya ni te digo los de compra, hay gente que, no solo españoles, viene gente de otros países, está viniendo, si la gente no lo ve, están viniendo venezolanos, argentinos, colombianos con poder adquisitivo, y están comprando viviendas al contado en España, porque España, dentro de lo que cabe, es un país barato. Yo te digo, en mi país están más caras las viviendas que en España. Sí, no es un Entonces, país caro realmente. Lo que sucede es que en base de tu salario bruto, para aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Esas personas de su sueldo bruto a lo que le llega neto ya le llega un 40% menos. Y luego con el suma y sigue de impuestos que hay,
lo que sucede es el poder adquisitivo. ¿Me entiendes? Entre devaluación de la moneda e impuestos estás jodido. Esa es la cosa. Por eso, si no inviertes, a no ser que tengas un sueldo de 15.000 euros al mes trabajando por cuenta ajena o 10.000, o, ¿me entiendes? Cifras altas, Sí. te va a costar, ¿me entiendes? Además, normalmente sucede lo siguiente. Si tú tienes un sueldo por cuenta ajena muy alto, pero no tienes inversiones, lo que me estás a mí comunicando directamente es que tienes muy poquita o nula educación financiera. Con lo cual, lo que vas a hacer es gastar a medida de esos ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que tu libertad financiera es nula. En el momento que ya no tengas ese trabajo, estás en la mierda, porque no tienes ninguna inversión, ni tienes respaldo, ni tienes nada. Sí, puedes ser un excelente, yo qué sé, director de recursos humanos, por poner un ejemplo. Pero vale, ahora ya no tienes ese trabajo. ¿Ahora qué haces? Tienes que buscar otro. Y con suerte que te paguen otra vez esa cifra, ¿no? Con lo cual, bueno, que si no inviertes, insisto, lo vas a pasar mal. Va a pasar mal. Está claro, sí. Vale, pues última pregunta que os hago, ¿vale? Y cerramos. Y es, ¿cuál es el mejor consejo? Tampoco quiero decir consejo, pero la mejor recomendación o mejor pensamiento al aire que le puedes dar a un magnate de ladrillo, a un inversor inmobiliario. Bueno, en mi caso, desde mi punto de vista de haber salido del camino de la rata, que no tenga miedo a lanzarse al vacío y que vea muchos podcasts, te vea a ti, por ejemplo, y que se instruya mucho en esto de la inversión inmobiliaria y abra la mente. O sea, no sé, Mentalidad. incluso te diría que esas amistades que hemos hablado antes, intentes apartarlas un poquito de tu radar y que son los que realmente te están hundiendo en los pensamientos negativos. Yo por mi parte te diría aprender sobre finanzas personales. Yo, yo soy una persona que solo llega al bachillerato, no tengo formación universitaria, pero sí que a temprana edad he aprendido a manejar dinero. Mi hijo ha crecido con esa formación porque Henry y yo, cuando mi hijo era pequeño, yo le enseñaba a distribuir el dinero que yo ganaba. Si yo ganaba 1.500 euros, a fin de mes yo sacaba ese dinero de mi cuenta y le decía a mi hijo, nos sentábamos los dos en la cama, le digo, esto es para nuestro alquiler, esto es para nuestra comida, este dinero es para nuestros bonos del transporte. Teníamos 50 euros para ocio y teníamos dinero para ahorrar. Pero él ha aprendido siempre desde pequeño a distribuir el dinero que teníamos. Entonces, también digo, ¿no? Enseñar a nuestros hijos a aprender a gestionar de poco el dinero que tienen, porque ellos van a saber luego, cuando ya sean mayores, a saber gestionar. Entonces, si tú no sabes gestionar 1.500 euros, 1.000 euros, nunca vas a poder gestionar 10.000, 100.000 o 1.000.000 de euros. Entonces, yo siempre me baso en eso, ¿no? En la gestión. También aprender. Yo he aprendido gracias a los podcasts. Yo nunca he hecho una formación de nada. Hemos aprendido en la calle, haciendo también esos números, ¿no? Y si compro en tanto, ¿en cuánto puedo alquilar? Pero nosotros hemos aprendido de esa manera. Libros, hemos leído unos cuantos libros. No hemos leído, no somos mucho de leer, pero siempre nos hemos basado en aprender. Hemos ido a eventos, miramos muchos podcasts, escuchamos, copiamos y implementamos. Es aprender, no tener miedo. Y yo les digo, si yo, que soy una persona que no tengo educación universitaria, he aprendido a gestionar mi vida poco a poco, también lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer. Todas las personas que se vean capaces de hacerlo, lo pueden hacer. Solo es querer hacerlo. Realmente querer avanzar en la vida y no quedarte en este camino de decir, me conformo con lo que tengo y no avanzo más. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que la gente se conforma muchísimo con lo que tiene y no aspira más. Yo siempre he aspirado a tener algo más. Yo siempre he aspirado a que mi hijo tenga algo más de lo que yo tuve. Prosperar, sobre todo me ha gustado mucho. Por un lado es prosperar, lo que estás diciendo, y por otro lado Carlos, que comenta el tema de salir de la carrera de rata. Mentalidad, en resumidas cuentas. Mentalidad. Para mí es fundamental, y el desarrollo personal es lo que te lo da, ¿sabes? Es tener objetivos claros, decir, oye, quiero prosperar, como bien dice Marina, y en base a eso pues querer vivir una mejor vida. La putada es eso, cuando te quieren venir a decir que tú no puedes prosperar y que te van metiendo este año un 10% más de impuestos, que te evalúa la moneda por aquí, por allí. Y es cierto que, bueno,
tú puedes seguir saliendo adelante con inversiones, pero sí que es cierto que son los que te limitan, no te impulsan, ¿me entiendes? Son los que te van tirando del carro. Tú imagínate como un carro, tú vas tirando de ellos y te van subiendo encima, uno va tirando por detrás, ¿entiendes? Con lo cual te va costando. ¿Que puedes? Sí, pero sí que es cierto que te limitan el crecimiento exponencial que puedes llegar a tener. Vale, pues por Y, mi parte, dime, ¿qué quieres decir, Marina? no, y un último consejo tal vez para aquellas Hmm, parejas que tienen ese miedo, ¿no? sí, Que entre pareja hablen, porque Sí. que haya un apoyo. Carlos y yo, Carlos para mí es mi gran apoyo. Y al Y revés, ella para mí también. De hecho, ella es la cabeza pensante y a mí nunca me ha dado vergüenza decirlo. O sea, la cabeza pensante de todo este negocio que tenemos es ella. Yo soy la parte ejecutora. O sea, yo me encargo de las reformas, de las obras, de las reparaciones, pero la sí, parte pensante y la que gestiona todo es ella. entonces que entre las parejas haya un diálogo. Oye, nos sentamos tú y yo, hablamos, Vamos. ¿qué es lo que yo quiero? O Ujú. sea, si no hay un diálogo entre pareja, va a ser difícil que se comuniquen y entren en un consenso para poder avanzar, porque yo también he tenido casos de amigas que me llaman, me preguntan, hmm, ¿cómo has convencido a tu marido? La solución es hablar y saber qué es lo que quiere cada uno. Si uno no quiere, va a ser difícil. Yo ya he escuchado de mucha gente, me he divorciado porque no me deja hacer esto. No Y, avanza. y posiblemente si Carlos a mí no me hubiera dejado con mis ideas locas, posiblemente lo hubiera dejado también. Pero gracias a Dios, él me ha apoyado en todo lo que hemos ido creando. Nunca me ha dicho que no. Es verdad que muchas veces está cansado por el trabajo, pero ahí ha estado luchando y yo a su lado. Ujú. Mi hijo también al lado, ha ido aprendiendo. O sea, a los hijos también aquí enseñándoles que hmm, todo esfuerzo tiene una recompensa. Y ahora lo veo, la recompensa lo veo, porque nuestra vida ya no es como antes. Yo ya no tengo que depender de un trabajo. Yo era una limpiadora de casas y hoy en día puedo decir que he ido liberándome de eso poco a poco. Ya no tengo que tener ese miedo. Cuando alguien te despide, dices, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? Y si tú no tienes una profesión, aún es peor. Entonces yo, gracias a Dios, al haber hecho esto, me quita toda esa preocupación. Ya no tengo que pensar que si me hmm, despiden, pues no tengo problemas. Sigo claro. en esto. Claro. Paz mental, eso es lo que ganas también teniendo libertad financiera e Sí, invirtiendo, ¿no? Ganar paz mental. Y eso muchísimas veces no, es lo fundamental, es lo más importante de todo, ¿sabes? No comprarte ese, como decía antes Carlos, no comprarte ese BMW o ese coche de alta gama, no, lo importante es tú tener tu paz mental. Hay gente que se le rompe el frigorífico y es un drama, ¿me entiendes? Porque Uf, dices, joder, ¿y ahora cómo enfrío los alimentos? ¿Cómo enfrío la comida? Y es ahí hacia donde nos está llevando el gobierno. Tenemos que entender lo siguiente, y espero que no nos cierre el canal por esto, pero bueno, estoy harto de decirlo, pero básicamente es, bajo mi punto de vista, hay una guerra que ha sido siempre perpetua. La guerra no es entre un país y otro, eso son muchas veces distracciones. La guerra que hay es entre élites y políticos, que son los que se ejecutan la narrativa de las élites. Y básicamente esa guerra es entre ellos y el resto de la población. En este sentido es la clase media. Esa es la guerra que se está librando desde hace muchos años. La guerra por empobrecernos al resto para que no seamos independientes y podamos darles la patada en el culo. De esta manera, cuanto más separados nos tengan, más polarizados, hombres, mujeres, feminismo, machismo, bueno, todo lo que sabes, ¿no? Inquilinos caseros, en fin, esa polarización, esa división, eso lo único que hace es tenernos confundidos, tenernos divididos, tenernos enfrentados para no ir contra ellos. Pero esa es la razón por la que una persona quizá no pueda arreglar ese frigorífico, comprarse un coche, tener para comprarse una vivienda, y luego te vienen ellos con medidas, pero es básicamente lo que buscan, es que la gente sea pobre para que sea dependiente, y ya está. Eso es hacia lo que vamos, con lo cual la única solución es, lo digo siempre, invertir, 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 no solamente en inmobiliario, sino también en otro tipo de activos, y no solamente en otro tipo de activos inmobiliarios, sino también fuera de España para diversificar internacionalmente. ¿Me puedo equivocar? Quizá, pero bueno, estoy esperando todavía que alguien me venga con mejores argumentos, que estaré encantadísimo de no te escucharlos. equivocas, no te equivocas. En ese sentido, te doy la razón completamente. O sea, cuanto más inviertas, mejor.
Y te lo Siempre dicen. controlado, sí, controlando los riesgos, haciendo buenas inversiones. Unas habrá mejores, otras peores, en algunas la liaremos, ¿vale? Lo bueno del inmobiliario es eso, que es tangible, lo tienes ahí, lo puedes ver, ¿vale? Pero bueno, no es la única. Así que sin más, simplemente, si os parece, dejaré también en descripción dónde pueden contactarnos, por si alguien quiere, oye, comentar alguna cosa, incluso les podéis ayudar en Elche, que sé que tenéis grupo de inversores que vais con ellos, les echáis un cable para que se inicien, etcétera. Dejaré vuestro correo electrónico para quien quiera contacte con vosotros, ¿vale? Muy bien. Si queréis decir alguna cosa más y cerramos por hoy, Marina y Carlos. Por mi parte, yo creo que hemos hablado prácticamente de todo y está muy bien. Y por mi parte decirles, aquellos que están empezando, que lo hagan sin miedo, pero con precaución también. Preguntar a la gente que sí sabe, llamar y preguntar. No se lancen sin tener un salvavidas, como quien digo, ¿no? Un pequeño colchón financiero. Y que se eduquen. La verdad que yo creo que la educación es lo que nos lleva a avanzar en la vida. Cuando más información tengas, tendrás mejores formas de salir de cualquier situación de problemas o lo que sea. Pero es eso, informarse y aprender más. Absolutamente. Y después de todo eso, tomar acción. Eso es. Tomar y ya acción. con eso lo tienes todo. Estupendo, ¿vale? Pues Carlos, Marina, Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por este podcast. Para el futuro, cuando tengáis, no 12, tengáis 20, hacemos otro. ¿Vale? Y nos vais comentando también cómo va la cosa. Y cuando empecéis a trasladar un poquito ese patrimonio, tengáis inversiones internacionales, también podemos verlo para que la gente vea que esto sucede y que se puede hacer. ¿Vale? Marina y Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Y muchísimas gracias a esos magnates ladrillo que una vez más están escuchándonos, a Marina Bautista y a Carlos y a un servidor. Chao, chao, hasta la próxima. Muy bien, gracias. Bye, bye. Adiós, Charlie. Adiós. Genial, chicos. A ver.